Vamos puntualmente a algunas drogas. AINES en general tenemos que tener en cuenta que son todos parecidos y todos actúan a través de prostaglandinas. Y los efectos adversos son prostaglandino dependientes. Los AINES inhiben la formación de prostaglandinas y de esta manera tienen sus efectos. Efecto analgésico, efecto antipirético, efecto antiinflamatorio. El problema es que los efectos adversos son múltiples. Los más importantes, por un lado la antiagregación plaquetaria y el riesgo aumentado de sangrado, el daño digestivo, que no es por vía directa, no es porque si tomo por boca voy a tener más daño digestivo, sino que es por vía sistémica dependiendo de prostaglandinas. Los pacientes que toman, que usan AINES por vía intramuscular o endovenosa tienen el mismo riesgo de tener lesiones gástricas severas que si consumen los antiinflamatorios por vía oral. El riesgo aumentado de patología cardiovascular, como pasó con los COXIBs, pero también lo tienen los AINES, el resto de los AINES comunes. El riesgo de insuficiencia renal, los pacientes en hipovolemia y los pacientes ancianos, el flujo plasmático renal depende de prostaglandinas, con lo cual si yo le doy algo que inhiba la formación de prostaglandinas, como los AINES, voy a disminuir el flujo plasmático renal en estos pacientes, con lo cual tengo que pensar que en los pacientes ancianos tengo que pensar dos veces a ver si le voy a dar un AINE o no, y en un paciente con hipovolemia, en dolor agudo, en la guardia, tengo que pensar dos veces si le voy a dar AINES o no, porque puedo potenciar el riesgo de insuficiencia renal aguda. Tengo que tener en cuenta el riesgo de hepatotoxicidad, que esto es algo que se ve bastante frecuente en pacientes con tratamientos crónicos con antiinflamatorios, y el riesgo de reacciones alérgicas severas, que es cruzada en líneas generales para todos los AINES, y hasta que el alergista compruebe lo contrario, uno tiene que tener ese concepto que el paciente que es alérgico a un AINE es alérgico a todos. También está escrito que los AINES favorecen la impotencia y disminuyen el efecto de los antidepresivos del tipo de los IRS, más allá de que los AINES junto con IRS aumentan el riesgo de sangrado a nivel del intestino delgado. Con lo cual, si el paciente está tomando IRS, está desaconsejado el uso de AINES, es buen dato a tener en cuenta. ¿Cuándo y cómo sí usar los AINES? Esto es importante. Cuando fisiopatológicamente tengan indicación, cuando hay inflamación, claramente los AINES tienen un lugar. Tener en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares, renales y gastrointestinales principalmente, pero todos los riesgos de efectos adversos en particular con cada paciente. Utilizarlos siempre en la menor dosis posible con la que tenga analgesia. Utilizarlos por el menor tiempo posible, en líneas generales no más de 5 a 10 días. Si bien los AINES no tienen un límite en el uso, el ketorolac no está aprobado para usarlo más de 3 días por vía endovenosa y 5 días por vía oral. El desketoprofeno no está aprobado para usarlo más de 2 días por vía endovenosa. Y como todos los efectos adversos son mediados por prostaglandinas en todos los AINES, incluyendo estos, la verdad es que uno tiene que extrapolar estas limitantes a todos los AINES, y no está mal pensar, como práctica general, tratar de usarlos por poco tiempo, no más de una semana en general, ¿sí? Valorar si el paciente tiene riesgo aumentado de lesiones digestivas y eventualmente darle protección gástrica, y monitorear permanentemente los efectos adversos. ¿Esto quiere decir que no le puedo dar en forma crónica AINES a un paciente? No, se lo puedo dar, pero tengo que tener en cuenta cuáles son los riesgos, y tengo que tener en cuenta si esos riesgos vale la pena correrlos, y tengo que tener en cuenta si por ahí con otro fármaco no puedo hacer un tratamiento con menos riesgo. Si tengo en cuenta todo esto, si voy a monitorear la presencia de efectos adversos, si voy a seguir al paciente, eventualmente pacientes seleccionados con bajo riesgo de complicaciones podría usar tratamientos más prolongados. Pero como concepto general uno tiene que tener que más de una semana no se deberían usar. Opioides. Dos palabras sobre opioides. La primera pregunta que surge es: ¿qué médico debería prescribir los opioides? Y la respuesta es todos, cualquier médico. Lo único es que hay que estar entrenado para poder hacerlo, ¿sí? Y tenemos que
encontrar el paciente adecuado para indicar un opioide, ya sean débiles o fuertes. La diferencia está en que los fuertes uno tiene que tener un recetario especial y los débiles no, pero los efectos adversos pueden presentarse tanto con los débiles como con los fuertes, con lo cual todos los médicos deberían estar entrenados para tratar pacientes con dolor y todos los médicos deberían estar entrenados en el uso de opioides. Todos, los que trabajan en urgencias, los médicos de cabecera, los médicos de cualquier especialidad, incluyendo los psiquiatras que ven muchos pacientes con patología dolorosa, como para poder orientarlos en su tratamiento. ¿Cómo indicar un opioide? Siempre tenemos que pensar en la escalera analgésica de la OMS y ver qué opioide es el que le vamos a indicar a cada paciente, si tiene dolor moderado o tiene dolor severo. Indicar una dosis basal a horarios fijos, como decíamos antes, por reloj, de acuerdo a la vida media o al efecto medio, a la vida media de efecto que tiene cada uno de los fármacos. Dejar indicados los rescates. Titular preferentemente con opioides de liberación inmediata y vida media corta, y eventualmente pasar después a opioides con presentaciones farmacéuticas de vida media prolongada o algunos otros opioides que tienen vida media más larga. Evaluar siempre la dosis equivalente de morfina oral para que todos tengamos un lenguaje común y sepamos más o menos qué grado de analgesia le estamos dando a los pacientes. Evaluar cada 24 horas el grado de analgesia alcanzado y los efectos adversos y ajustar el tratamiento en función de esto. Ajustar la dosis equivalente de morfina oral y actualizar las indicaciones cada 24 horas según la cantidad de rescates que cada paciente haya recibido. Adaptar el régimen analgésico al paciente. Cada paciente necesita dosificaciones individuales, no hay reglas generales para esto, ¿sí? Y el uso de antieméticos y catárticos, algunos proponen desde el inicio del tratamiento, otros proponen en caso de que se presenten efectos adversos como náuseas o constipación, agregarlos después. Pero fundamentalmente, cuando uno va a indicar un opioide, tiene que estar comunicado con los pacientes tienen que tener alguna vía directa de comunicación para poder evacuar dudas y estar tranquilos de que tienen soporte por detrás de la indicación. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de los opioides? Constipación en la mayoría de los pacientes, hasta un 80% de los que toman opioides en dosis estándar pueden estar constipados. Es cierto que con dosis bajas la constipación es menos prevalente, pero lo pueden presentar casi todos los pacientes. Náuseas y vómitos, un 30-40% de los pacientes al inicio del tratamiento o cuando titulamos la dosis. Boca seca, muchos pacientes lo pueden presentar. Sedación, un poco de somnolencia cuando inician tratamiento, cuando se titula. Neurotoxicidad inducida por opioides es un cuadro grave que eventualmente requiere un tratamiento especial, bajar la dosis, cambiar de opioides y demás. Depresión respiratoria, prurito, anafilaxia, sudoración, retención urinaria, hipotensión ortostática, en general son cosas que se ven con uso parenteral y sobre todo intratecal de los opioides, son cosas raras de ver, pero uno tiene que tener en cuenta de que pueden pasar, son muy raras de ver. Y dependencia o adicción, la verdad es que en nuestra experiencia el grado de adicción a opioides es muy bajo, y nosotros vemos muchos pacientes adictos a antiinflamatorios que se tienen que tomar un antiinflamatorio para poder empezar el día, o adictos a benzodiazepinas o a vitaminas o a otro tipo de fármacos con muchísima más frecuencia que lo que vemos pacientes adictos a opioides. Y como son drogas muy controladas, la verdad es que es más difícil tener una adicción a estos fármacos que una adicción a otros. Pero está escrito que puede existir. Dentro de los opioides tenemos los agonistas puros, ya sean débiles, intermedios o potentes, y tenemos agonistas antagonistas como la nalbufina, y la nalbufina no está recomendado usarla hoy en día, ¿sí? Lo mismo que hay otras drogas que no están recomendadas por su vida media y por la producción de metabolitos tóxicos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, dentro de los agonistas débiles, o los opioides débiles, tenemos la codeína, que en el mercado se presenta asociada a paracetamol o a diclofenac. Tenemos el dextropropoxifeno, que hoy en día prácticamente no está disponible, pero
las formas comerciales disponibles son asociadas a paracetamol o a dipirona. La buprenorfina, que hoy en día está presentada en parches, y si bien es un agonista parcial, en dosis bajas como tienen los parches, tiene un efecto agonista puro y si bien es un opioide fuerte, en dosis bajas es usado como un agonista débil. Los intermedios disponibles en el país, como el tramadol, como dijimos antes, el tapentadol lamentablemente no lo tenemos disponible, y dentro de los potentes tenemos la morfina, la oxicodona, la metadona y el fentanilo. El fentanilo lo tenemos presente también en parches y en ampollas para uso endovenoso. La metadona, la morfina, la podemos usar en solución o en comprimidos, y morfina hay de liberación prolongada. La metadona es una droga muy buena, lo que tiene es una larga vida media y una vida media realmente poco predecible, con lo cual requiere cierto manejo antes de empezar a usarla y cierta experiencia, pero es una droga muy buena porque además de tener el efecto opioide, tiene un efecto inhibición de la recaptación de serotonina, y tiene un efecto sobre los canales NMDA que lo hacen un fármaco muy interesante a la hora de tratar pacientes complejos con dolor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado con las indicaciones de tramadol. Cuando hacemos indicaciones, no todas las gotas son iguales. Las presentaciones comerciales de gotas, la cantidad de gotas no es lo mismo, y dando una marca o dando otra podemos llegar a dar dosis tóxicas, con lo cual hay que tener cuidado cuando en la farmacia le cambian la presentación farmacológica, la presentación farmacéutica del tramadol. Y los adyuvantes. Dentro de los adyuvantes, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Primero, que son drogas cuya indicación primaria no fue para tratamiento del dolor, pero que posee propiedades analgésicas en algunos síndromes dolorosos. Generalmente se agregan al tratamiento con opioides cuando el supuesto mecanismo fisiopatológico del dolor así lo sugiere, o para disminuir la dosis de opioides o sus efectos adversos, incrementando su efecto favorable. Como dijimos antes, no son drogas diseñadas para tratar el dolor, pero ya sea a través de su farmacodinámica o a través de mejorar la tolerancia de otros fármacos, nos ayudan en el tratamiento del dolor. La utilidad es tratar síntomas concomitantes que puedan aumentar el dolor, proveer analgesia independiente para diferentes tipos de dolor, procurar la analgesia balanceada y racional, evitando dosis altas y efectos adversos que puedan presentarse por usar estas dosis altas. Dentro de los adyuvantes tenemos varios grupos. Por un lado, los antidepresivos como la amitriptilina, viejo antidepresivo tricíclico, o algunos antidepresivos duales más modernos como la venlafaxina y la duloxetina. Tenemos algunos antiepilépticos, principalmente gabapentina y pregabalina, pero también tenemos algunos otros antiepilépticos clásicos que también se usan en el tratamiento del dolor, como carbamazepina, topiramato, lamotrigina y ácido valproico. Y después tenemos un montón de otros fármacos que también se usan como adyuvantes, como por ejemplo los relajantes musculares, los corticoides, los bifosfonatos, para poder ser usados en tratamientos de pacientes con osteoporosis, con fracturas, con metástasis óseas o con síndrome regional complejo. El denosumab, que en realidad es un biológico que también tiene un efecto fijador del calcio. Los anestésicos locales, la ketamina, la desmetomidina, son algunos fármacos que podemos usar también como adyuvantes en el tratamiento del dolor. No nos tenemos que olvidar de la capsaicina por su efecto local, y los otros fármacos que dijimos, que por ahí no tienen un efecto analgésico de por sí, pero que ayudan a tolerar mejor o a tratar algunos efectos adversos de otros fármacos, como los antieméticos y los catárticos.
Dos palabras en cuanto a adherencia al tratamiento, porque si vamos a tratar patología crónica como dolor crónico, tenemos que un gran tema con la adherencia a los tratamientos. Los pacientes no todos son cumplidores de las indicaciones que hacemos, y lo que tenemos que tener en cuenta es que de cada 100 prescripciones que nosotros hacemos, alrededor de 50, entre 50 y 70 llegan a la farmacia a comprar el fármaco, y no todos estos salen de la farmacia con el fármaco en la mano. Alrededor de un 30% toman la medicación como nosotros la prescribimos, pero el tratamiento lo continúan nada más que un 15 o un 20% de los pacientes. Y esto es algo importante porque en esta pérdida de cantidad de pacientes que se tratan, nosotros podemos trabajar como para poder conseguir mayor adherencia, podemos tratar de conseguir mayor cantidad de pacientes que cumplan con las indicaciones y que sigan con el tratamiento por tiempos prolongados, en definitiva buscando un mayor alivio para ellos. Por último, teniendo en cuenta el modelo multidimensional, que frente a un estímulo nociceptivo se activan las vías del dolor y esto tiene un impacto funcional y un impacto afectivo en cada paciente, y que esto se ve modificado por las comorbilidades del paciente, por la depresión, por la ansiedad, por el insomnio, etcétera, por cientos de piezas de este rompecabezas que hacen que, en definitiva, cada paciente sea diferente, y que frente a un mismo estímulo nociceptivo tengamos dos pacientes diferentes, con diferente impacto funcional y diferente impacto afectivo, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde tenemos que ir a hacer los tratamientos. Tenemos que tratar la causa, por un lado, que está generando el estímulo doloroso. Tenemos que tener en cuenta al paciente con todas sus comorbilidades, lo que nos va a hablar del terreno y de la ventana terapéutica. Tenemos que tratarle la depresión con los antidepresivos tricíclicos o duales. Tenemos que tratar la ansiedad generalmente con antiepilépticos más que con ansiolíticos, por el efecto analgésico que tienen. Tenemos que tratar el insomnio, ya sea con los antidepresivos que tienen un efecto hipnótico, con los antiepilépticos que tienen un efecto hipnótico, con los analgésicos que tienen un efecto sedativo y eventualmente con hipnóticos, ¿sí? Tenemos que tratar la vía dolorosa, donde podemos dar analgésicos puros, ya sean opioides o no opioides, y muchas veces los antiepilépticos y los antidepresivos también tienen un rol en tratar la vía dolorosa. Y no nos podemos olvidar de que tenemos que evaluar a los pacientes antes de tratarlos, y tenemos que evaluar a los pacientes después de tratarlos, para poder medir el impacto de nuestro tratamiento y ver cómo mejora el impacto funcional y el impacto afectivo con los tratamientos que nosotros proponemos. Teniendo en cuenta los blancos terapéuticos que propusimos en la clase anterior, la transcripción, la transmisión, la modulación, la percepción y la emoción, vamos a poder actuar sobre esto, ¿sí? Ya sea con AINES y con opioides en la etapa de la transcripción, con opioides y con antiepilépticos en cuanto a la transmisión, la vía dolorosa, la modulación con opioides, antiepilépticos y antidepresivos, la percepción con opioides, antiepilépticos y antidepresivos, y sobre la emoción, ya sea con antiepilépticos y antidepresivos como concepto general. Acá no estamos poniendo todo lo que es tratamientos no farmacológicos que juegan un rol fundamental en cada una de estas etapas donde podemos brindar tratamiento. En conclusión, como dijimos en un principio, el tratamiento del dolor es un traje a medida, debe estar basado en la evaluación multidimensional y acompañando y acomodado a las necesidades de cada uno de los pacientes. La combinación de los tratamientos farmacológicos, no farmacológicos e invasivos, especialmente seleccionados según lo que hayamos evaluado del paciente, permite un alivio del dolor en condiciones seguras para la mayoría de los pacientes. Y si pensamos en analgesia racional y balanceada, donde usamos un poco de cada cosa y no dosis máximas de una sola, seguramente vamos a poder brindar alivio a los pacientes con un mínimo de efectos adversos. Muchas gracias.